El Padrino, el punto de inflexión de Michael Corleone. El Padrino. ¿Qué decir sobre esta película que no se haya dicho ya? Considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos, por algunos, de hecho, como la mejor de la historia. El Padrino es una película magnífica con una dirección impecable e inmejorable, y con actuaciones impresionantes. Muchos de los actores eran totalmente desconocidos por aquel entonces, y serán recordados siempre como los protagonistas de una de las mejores obras del séptimo arte. El Padrino es una película que con una base clara, contar la historia de una familia mafiosa de Nueva York, llega mucho más que eso, y muestra el ansia de poder, cómo las luchas por él son encarnizadas, así como una reflexión sobre los lazos familiares y cómo el alguien aparentemente bueno puede corromperse. Michael Ritchie, go in peace and may the Lord be with you. Amen. Para aquellos que no lo han visto todavía, es evidente que este vídeo contendrá spoilers, por lo que si sigues viendo que sea bajo tu propia responsabilidad. Contexto. El contexto de la escena que queremos comentar es el siguiente. El don de la familia, Vito Corleone, ha sido atacado por sicarios enviados por Sollozzo, un traficante que negoció con la familia Corleone para conseguir a los policías y políticos corruptos que estos controlan. De haberlo logrado, Sollozzo gozaría de una inmunidad para realizar sus negocios y a cambio los Corleones se llevarían una suculenta parte del pastel. En esa reunión, Santino Corleone, segundo hijo de Vito, deja ver su interés en la operación, que es claramente contraria al del don, quien respetuosamente declina la oferta de Sollozzo. Pero el turco, como es conocido el traficante Sollozzo, ya sabe que Santino está de su parte y que, como futuro heredero de los negocios familiares, se hará cargo de ellos una vez Vito esté muerto. Orquesta un plan en el que Vito muere y Tom Hagen, consejero de la familia Corleone, le convencen para que persuada a Santino de no ir a la guerra y aceptar el trato. El plan es bueno, arriesgado pero astuto. Sin embargo, falla, porque Vito no muere. A todo esto llegamos al personaje de Michael. ¿Quién es Michael Corleone? Pues bien, es el más joven de todos los hijos de Vito. Además, es un héroe de guerra tras haber combatido en la Segunda Guerra Mundial. No está mezclado con los negocios de su familia, aunque es consciente de ellos y no parece aprobarlos. Tampoco se opone a los mismos. Sin embargo, Michael, por voluntad propia y por voluntad de su padre, está al margen de la parte más mafiosa de los Corleone. Preparación de la escena. Tras haber fallado en el plan, se ha desatado algo parecido a una guerra entre familias, lo cual no es bueno para el negocio de ninguna. Con muertes, conspiraciones y tiroteos, Sollozzo está en una posición muy mala. Por ello, convoca una reunión en un lugar neutral, que no sea territorio de unos ni de otros, para llegar a un acuerdo con los Corleone. Sollozzo, además, quiere que el intermediario sea Michael, posiblemente por considerarlo el más ajeno de todos ellos a los problemas en los que están. En la reunión previa al encuentro, todos hablan del tema y por primera vez vemos a Michael en la posición más cercana a la del capo de la mafia, que será después. It's not personal, Sonny. It's strictly business. Sonny y Tom discuten sobre la mejor estrategia, qué hacer y cómo. Pero para Michael es fácil y tranquilamente, sentado en un butacón en el centro de la habitación, comienza dejando claro que hay que hacer algo ya, no pueden esperar. En ese momento, el plano está hecho para darle a él la importancia que está empezando a tener. Sonny sale del encuadre y solo aparece de él las piernas o parte del torso. Tom Hagen está sentado tras Michael, como su fiel consejero, escuchando también lo que tiene que decir. La cámara se acerca a él poco a poco, y tras relatar el plan, termina con un frío y firme: Then I'll kill them both. En ese momento todos ríen, menos Tom, quien parece notar que Michael no es el chico bueno que parecía ser, y Sonny, quien había escuchado cómo le acusaban de tomarse el asunto como algo personal y no como lo que era, negocios, acusa ahora a Michael de lo mismo. Finalmente todo queda zanjado y Michael irá a la reunión. La siguiente escena vemos a Clemenza dándole instrucciones a Michael sobre lo que tiene que hacer una vez haya disparado y matado a ambos. Al volver del baño, donde estará el arma escondida, debe disparar sin llegar a sentarse en la mesa, debe dejar caer el arma, no lanzarla lejos, no debe correr, debe salir andando tranquilamente. La escena del restaurante. Y llegamos.
por fin, a la escena que quiero comentar. Tenemos todo el contexto y lo necesario para entender todo lo que hay que entender en esta escena. Tras haber cacheado a Michael en el coche, los tres llegan al restaurante. El primer plano que tenemos dentro del restaurante es uno general en el que nos hacemos una idea de dónde están situados los protagonistas y qué les rodea. Vemos un lugar semivacío, con solo 4 mesas ocupadas, todas ellas con menos personas en las que está Michael y un camarero que recorre la sala hacia ellos. Pasamos a un plano escorzo, que muestra de frente a Sollozzo, quien ha convocado la reunión, y la espalda de Michael. Sollozzo está nervioso, como demuestra su mirada desconfiada hacia el camarero que está abriendo una botella. Sollozzo devuelve su mirada firme a Michael, lo que da la transición al siguiente plano escorzo. Esta vez uno que muestra a su oponente, Michael, mirando a Sollozzo directamente. En ese instante tenemos otro cambio a plano medio corto de McCluskey, quien, distendido, se está colocando una servilleta a modo de babero y pregunta qué tal es la comida italiana en ese lugar. Michael y Sollozzo no han dicho nada, pero McCluskey se preocupa por la comida porque él no es más que un pagado, no tiene nada que ver con la disputa entre ellos. De nuevo mirada extraña al camarero y mirada a Michael, dando transición a un primer plano de Michael, más cercano que el anterior, con su fría mirada puesta sobre Sollozzo. El camarero tarda mucho en abrir la botella, lo que irrita a Sollozzo, quien está a punto de hablar en italiano con Michael sobre el tema de la reunión, lo que indica que McCluskey no se va a enterar de nada y puede que Sollozzo hable en italiano precisamente para que no se entere, y B, que el camarero sí puede enterarse y Sollozzo no quiere que lo haga, por ello espera a que abra la botella y se marche para comenzar a hablar. La conversación en italiano es un intento por parte de Sollozzo de suavizar las cosas y mostrar un respeto tanto por Vito Corleone como por la familia. Deja claro que todo es un asunto de negocios y que quiere la paz. La cosa cambia cuando Michael intenta seguir con el italiano, pero lo que quiere decir es demasiado importante y cambia al inglés, porque le cuesta encontrar las palabras adecuadas en el otro idioma. Con un tono de voz muy firme, Michael asegura que lo que quiere es una garantía de que no va a haber más intentos de asesinato contra su padre. What's most important to me is that I have a guarantee. No more attempts on my father's life. La cámara se centra ahora en la respuesta de Sollozzo, quien asegura que no puede dar más garantías que esa reunión que están teniendo, que él ha perdido su oportunidad y recalca que lo que quiere es una tregua, lo que confirma, pero no cambia las sospechas de Michael de que no podían esperar y hay que acabar con Sollozzo ya. En ese momento la tensión se relaja, el primer plano sobre Michael y Sollozzo, también dando paso a otro plano escorzo centrado en Michael, quien asegura que tiene que ir al baño, donde se esconde el arma, lo que Sollozzo interpreta de manera correcta y desconfía de él, como vemos en su gesto. Michael, en ese instante, ha decidido al 100% que tiene que matar a Sollozzo y a McCluskey. En mi opinión, y por la conversación que estaban teniendo, es evidente que Michael tenía la esperanza de que podía evitar algo así, de que quizá había otra salida, dependiendo de lo que Sollozzo tuviera que ofrecer, pero su oferta no es más que una tregua. Michael tiene claro en ese instante que Sollozzo es, y seguirá siendo, una grave amenaza para la vida de su padre y de toda su familia. La pregunta ya no es, ¿qué hay que hacer? Esa ya está más que contestada, sino que la duda ahora es, ¿será Michael capaz de hacerlo? Y eso mismo es lo que Al Pacino y Coppola van a transmitirnos a los espectadores a continuación. Durante unos segundos angustiosos, Michael no encuentra el arma que Clemenza ha dejado, pero finalmente se hace con ella y se dirige a la puerta del baño, donde tenemos la primera lucha interna de Michael. Antes de salir, se detiene y se lleva las manos a la cabeza. De fondo se oye el sonido de un tren del metro de Nueva York, que suena cada vez más y más fuerte, representando la batalla en el interior de Michael, sus constantes dudas, su debate entre lo que hay que hacer y si es capaz de hacerlo o no. Como un tren que está a punto de descarrilar, pero se controla, sale fuera del baño. McCluskey y Sollozzo se giran a verle, y ahí Michael sabe que no va a poder matarle sin volver a sentarse. Los dos le están mirando. La cosa se complica, pero al saber que no lo puede hacer ahora, sus dudas cesan. Camina hacia la mesa. Tranquilo, se sienta y con un gesto relajado se coloca la americana. Algo ha cambiado. Ya no es el mismo Michael. El de antes de ir al baño estaba más nervioso y preocupado. El de ahora está más tranquilo. Sabe que tiene la sartén por el mango. Él tiene un arma y ellos creen que no la tiene. Las vidas de esos dos hombres ahora sí dependen de él. Ahora es cuando viene el culmen de la escena. Tras haber tomado asiento, el plano es de nuevo un escorzo centrado en Michael. Oímos a Sollozzo hablar, preguntarle si está bien y si le entiende, y comenzar con su exposición de los hechos. Tu padre está mal, le dice, pero Michael ya no escucha. La cámara pasa gradualmente de un plano escorzo a un primer plano, y de un primer plano a un primerísimo primer plano, encerrando a Michael cada vez más, sin escapatoria. Las dudas sobre si es capaz de hacer lo que tiene que hacer vuelve. Ya ha roto una de las reglas que Clemenza le dio. No vuelvas a sentarte, le disparas y te vas.
Siente que tiene el poder, pero ¿qué hacer con él? ¿Qué hacer con tal responsabilidad? El sonido del tren vuelve a medida que Michael está más atormentado por sus dudas, por su deber, por su miedo, pero también por esa extraña fascinación que parece sentir por la situación, por saber que es su decisión y nada más determinará la vida de dos hombres y las consecuencias que ello tenga. Sollozzo sigue hablando, pero su voz se pierde con el estruendo del tren, que ahora sí parece a punto de descarrilar sin control. El tiempo se congela durante unos segundos, y cuando ya no hay escapatoria, cuando el plano ha cerrado a Michael de tal forma que no vemos nada más que a él en la pantalla, el sonido del tren es tan estruendoso que no oímos nada más que ese molesto e irritante chirriar de los frenos, simbolizando tanto la pugna interna, el choque de trenes dentro de Michael, como la oportunidad que tiene delante y no puede dejar escapar. Es un tren que no se debe perder. El plano cambia a McCloskey, quien tranquilamente comía y sin entender qué acaba de pasar, va a perder la vida. Michael incumple todas las instrucciones que le dio Clemenza. Mira a los clientes, sale con prisas del restaurante y no deja caer el arma nada más disparar. Michael se va del restaurante nervioso, pero satisfecho. La pregunta se ha contestado. Ha hecho lo que tiene que hacer. Y tras el disparo ambos contemplan sus cadáveres, porque en el fondo le ha gustado. Ha tomado la decisión sobre la vida o la muerte de dos personas que le han atacado personalmente, y ha decidido vengarse. Es su justicia. Todavía quedará otro punto de inflexión más en la vida de Michael Corleone, para que se convierta en el verdadero Don Corleone, en el auténtico heredero de su padre. Pero sin este momento, sin demostrarse a sí mismo su valía como asesino y como frío calculador, dominando la situación y siendo más listo que el resto, Michael nunca hubiera llegado a ser lo que después sería. En conclusión, esta escena es magnífica, está perfectamente rodada, perfectamente dirigida y perfectamente actuada. El papel de Sollozzo, interpretado por Al Lettieri, es muy bueno y convincente, y Michael, en un enorme Al Pacino, es sencillamente brutal. El que no haya banda sonora en toda la escena, desde que Michael entra en el restaurante hasta que va a salir de él, dando ese ambiente de lugar real y semivacío, logra que el espectador se sienta allí con ellos y no como un mero observador externo. Los planos escorzos ayudan, a su vez, a que la charla sea dinámica, pero también a poner al espectador en el papel de los personajes. El sonido del tren, cuando Michael tiene su pugna interna, representando sus dudas y sus miedos, pero a la vez simbolizando que es una oportunidad única, un tren que no debe dejar escapar, una de las mejores escenas de toda la trilogía. Y hasta aquí el análisis de la escena del restaurante de El Padrino. Si te ha gustado el vídeo, por favor te recordamos darle like. También puedes escribir en la caja de comentarios alguna película o serie que te gustaría que tratemos en próximos vídeos. Te recordamos también suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo vídeo. Y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto la mía, la del narrador de este vídeo, buenas, como la del editor y propietario del canal. Sin nada más que decir, hasta la próxima.